Hello there, sean todos bienvenidos a PsychoFreedom. Un canal sobre epigenética, psicología y sus aplicaciones. Somos Santiago y Jennifer. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es un honor presentar a la destacada profesional María Teresa Suárez Vaca, docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuya trayectoria académica y profesional se ha destacado por su profundo compromiso con la educación y el desarrollo integral de las personas, especialmente en el ámbito de las humanidades. Una sólida formación académica, María Teresa es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, Argentina, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y líder del grupo de investigación ION, Tiempo de la Infancia, lo que ha permitido integrar de manera innovadora estas áreas en su labor docente e investigativa. Su enfoque multidisciplinario se refleja en sus áreas de investigación, donde se ha centrado sus esfuerzos en temas clave para la educación contemporánea. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran educación y pedagogía, recreación y deporte, humanidades, metodología y enseñanza. Su labor como docente e investigadora ha sido fundamental para enriquecer el campo de la educación en Colombia, aportando perspectivas frescas y soluciones creativas a los desafíos de la educación en nuestro tiempo. Sin duda, su experiencia y conocimientos serán de gran valor para esta entrevista, donde podremos profundizar en sus aportes y reflexiones sobre la educación, la recreación y las humanidades. Démosle la bienvenida a María Teresa Suárez, una profesional comprometida con la transformación educativa y el desarrollo humano. Es un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias, un saludo muy cariñoso, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y por esta linda invitación. Para empezar, nos gustaría que nos cuentes ¿qué es la perspectiva de la filosofía e infancia? ¿De dónde nace? Bueno, perspectiva filosofía e infancia es un proyecto, es una, como decimos, una perspectiva, un proyecto que se pregunta por la infancia, por la filosofía. Nace por un proyecto muy grande a nivel internacional de filosofía para niños, un proyecto que nace en Estados Unidos, donde se considera que los niños pueden ser filósofos. Este proyecto gigante se expande por todo el planeta y llega a nuestro territorio como en el año 2008, pero obviamente nosotros, un grupo de investigación, se conforma, se reúne a estudiar, a comprender qué es lo que propone. Lo primero que nosotros analizamos y se hace una deducción grande es que podemos hacer algo semejante sin seguir literalmente la propuesta. Entonces, filosofía para niños viene con manuales para los maestros, viene con libros, viene todo un programa de educación filosófica para niños y niñas. Filosofía e infancia, la perspectiva es nuestra perspectiva de Boyacá, Tunja, de la UPTC, que hemos venido construyendo con el tiempo. Nos gustaría saber cómo es ese procedimiento, de qué manera ustedes movilizan estos proyectos de filosofía e infancia. Perspectiva ha tenido mucha acogida. Generalmente se movilizan por inquietudes propias, inquietudes de los maestros. Tenemos grupos de estudio, semilleros de investigación, profesores de diferentes escuelas. Somos un grupo, realmente somos dos grupos de investigación. El grupo Filosofía Asociada a Educación y el grupo ION Tiempo de la Infancia. A través de los grupos se hacen proyectos de investigación que participan en convocatorias de la Dirección de Investigaciones. Esos anualmente son los que van circulando y nos permiten hacer muchas cosas, escribir, viajar, conocer nuevas experiencias, pero también se tiene en cuenta como las voces, inquietudes y las necesidades de los maestros y maestras de Boyacá. Entonces, a través de la maestría en educación, ellos traen sus inquietudes, sus problemáticas y a través de los grupos acompañamos los procesos de investigación. Entonces, esto ha impactado. En estos momentos tenemos 17 instituciones educativas donde se desarrolla este proyecto, donde se aplica, digamos, se experimenta o se hace experiencia, porque en última no es una cuestión de dictar, no es una cuestión de aplicar sistemáticamente, sino es un ejercicio de experimentación y de hacer experiencia filosófica. ¿Y qué papel juega la filosofía en el desarrollo del pensamiento ético y moral en los estudiantes? Claro, digamos que uno podría buscar, ¿no? Pero realmente la perspectiva no se pregunta por un desarrollo concreto. La perspectiva filosófica tiene unas particularidades tan interesantes donde la filosofía se concibe como un modo de vida, un modo de vivir que conecta la infancia
no la infancia concebida como etapas de desarrollo, sino la infancia como un estado del ser, casi que un estado filosófico, un estado de apertura al mundo, de conocimiento, un estado de vitalidad, de estado lúdico, mágico, y se conecta con la filosofía cuando la pensamos la filosofía no en un mundo de conceptos, que también obviamente es la creación de conceptos, pero hay muchas maneras de ver y de vivir la filosofía. Entonces, vivir filosóficamente es vivir a través de un movimiento del pensamiento. Entonces, cuando nosotros pensamos la filosofía desde una perspectiva que nos ha inspirado el estudio de la antigua Grecia, entonces pensamos la infancia de otra manera. Claro, lo ético tiene que ver con el cuidado, el pensamiento crítico. Podríamos hablar de habilidades, pero realmente la perspectiva filosofía-infancia procura, digamos que 3 conceptos centrales que tienen que ver con el cuidado: aprender a cuidar de sí, aprender a cuidar del otro y a cuidar del otro, que tiene que ver con lo ético del cuidado, no como unas normas a cumplir, ni como eso, sino comprender la vida. Entonces, vivirlo filosóficamente es una perspectiva muy linda, porque nos saca de las cuestiones comunes, normativas que te dicen formas de actuar y no formas de comprender la vida. Entonces, cuando es diferente, cuando tú cumples una norma, que cuando comprendes la razón y el sentido de la manera en que habitas el mundo, no solo como un cuidado personal, sino como una persona que cuida del otro, que cuida a sus compañeros. Y cuando hablamos de lo otro, nos referimos al mundo, a los animales, nos referimos a todo. Entonces recoge una formación para pensar todo. Bueno, de hecho, la siguiente pregunta está relacionada precisamente con lo que nos has estado hablando sobre ese desarrollo de habilidades en la infancia. Queríamos preguntarte cómo puede la filosofía fomentar ese desarrollo de habilidades y pensamiento crítico desde una temprana edad, porque creo que nos hemos topado desde la psicología con muchas personas que tienen la concepción de que el pensamiento crítico es algo que logras cuando ya eres mayor, pero sabemos que la filosofía nos ofrece esas herramientas para desarrollar esas habilidades desde la primera infancia. Queremos que nos cuentes más como tu experiencia en ese sentido, en qué has trabajado y qué has podido ver impacta en ese impacto social. Bueno, como ya manifesté, la intención no es un desarrollo de habilidades, porque creo que todos tenemos capacidades que, claro, que se van fortaleciendo y que cada vez las vamos afinando en la medida que vamos desarrollando pues, experiencias, viviendo experiencias. Pero la búsqueda sí, yo creo que la diferencia está en reconocer que la infancia es un estado en potencia, es un estado que a veces menospreciamos y creemos es como lo vemos como el futuro ciudadano, lo vemos a más adelante, entonces a ver qué le desarrollamos y no reconocemos su presente. Es decir, qué es lo que tiene para decirnos, qué es lo que tiene para enseñarnos, porque ellos tienen una capacidad infinita de preguntar, una capacidad infinita de asombrarse ante el mundo, que son las cosas que nosotros perdemos cuando perdemos esa infancia. Entonces, digamos que hay una particularidad del grupo que tiene que ver justamente con una producción de libros que se llaman Expresiones de Infancia, donde yo creo que se evidencia que las voces de la infancia tienen muchísima potencia. Nosotros escuchamos, leemos los textos de los niños, se han hecho, digamos, experimentos interesantes donde se confunden las voces de los niños con voces de diversos autores, filósofos, y no se distingue quién es quién. O sea, es una cosa que a veces no atendemos sus voces, no atendemos sus preguntas, y pues ellos tienen mucho por decir y aprendemos a escucharlos. Entonces yo creo que es una particularidad que tiene el grupo donde respetamos y, digamos, no sé si la palabra sea fomentar, pero animamos, inspiramos, provocamos, sí. O sea, pero la idea es que ellos se atrevan a hablar, se atrevan a expresar sus pensamientos. Ustedes dirán que insisto en la pregunta, pero es que si no pregunta, la pregunta, como diría,
Freire en su entrevista con Antonio Faundés, la pregunta es el acto democrático. Es un acto democrático que nos permite preguntar por qué, para qué significa, cómo, de dónde, cómo me afecta. O sea, no nos atrevemos a preguntar, nos preguntan. Es un acto democrático. Bueno, digamos, ¿qué más pensamiento crítico que preguntar? Y saber preguntar y aprender a preguntar y soltar la pregunta. Sin duda la filosofía entonces debe librar las mentes primero de las personas para que podamos comprender las problemáticas reales de la sociedad. En ese sentido, la siguiente pregunta creo que va orientada hacia un aspecto muy fundamental hablando de primera infancia. ¿Cómo puede la filosofía en la primera infancia influir en la creatividad y la imaginación de los niños? Este campo yo creo que no influimos. Yo diría que es el contrario. Ellos nos enseñan, ellos nos provocan pensamientos diferentes que tienen que ver con mundos posibles. Ellos tienen esa capacidad. Desafortunadamente, creo más bien que la organización escolar, las prácticas comunes, anulan el pensamiento fantástico, la imaginación, los procesos creativos. Es muy curioso que no haya una preocupación al respecto. Entonces, yo invertiría la pregunta, ¿qué aportan ellos para que nosotros volvamos a vivir mundos posibles? A través de los juegos, a través de su imaginación creadora. Ellos solucionan muchas situaciones, las solucionan de manera creativa que a nosotros jamás se nos ocurriría. En un proyecto cercano de trabajo a través de la magia, vivía experiencias donde los niños dan soluciones que aparentemente son mágicas, pero vienen a ser las reales. Por ejemplo, al descifrar un juego de magia. Los niños tienen esa capacidad de pensar, cosa que nosotros como adultos ya perdemos. Entonces, creo que, bueno, en la perspectiva diría también que sí es un foco de trabajo nuestro, producir experiencias que permitan evidenciar esa potencia creadora de los niños. Y claro, se aprende, se fortalece, se estimula, claro que sí, en la medida que se les respete, en vez de producir experiencias que les anulen la creatividad. Es muy curioso porque cuando uno dice filosofía, razonamiento, lógica, como que no hay compatibilidad, ¿no? Pero por el contrario, hay una línea muy fuerte que se pregunta por esos mundos posibles, con esa posibilidad de crear, vivir la vida de otra manera. Justamente hablando del tiempo, te queríamos hacer esa pregunta en especial. ¿Qué rol juega la filosofía en la transmisión y la preservación de valores culturales y humanísticos, por ejemplo? Bueno, yo no podría responderte eso a nombre de la filosofía, Norma, porque hay muchísimas tradiciones filosóficas, ¿no? Pero para nosotros, para los grupos de investigación ION y para el grupo GIPSE, tenemos una tendencia interesante que respeta la cultura muisca, nuestra cultura indígena, nuestros ancestros. Justamente estamos trabajando sobre un proyecto, como les dije al inicio, hemos querido ir modificando el programa original. Por ejemplo, la experiencia filosófica con los niños, el proceso metodológico original se llama comunidad de indagación. Para nosotros es una espiral de pensamiento. Y no es solamente cambiarle el nombre, sino también el sentido. Y la espiral de pensamiento pues tiene muchas configuraciones, pero una de las inspiraciones tiene que ver con nuestros indígenas, con el círculo de la palabra, con el diálogo, con la experiencia de pensamiento que nos conecta con la madre tierra, con el mundo. Bueno, tenemos entrevistas, tenemos algunos textos que nos están ayudando a pensar desde lo indígena. Siempre hemos tenido un contacto en diversas experiencias que desarrollamos. Hay una experiencia que quisiera destacar que son los campamentos filosóficos que se hacen cada año. Este año es el 10º campamento. En estos campamentos siempre hay digamos que hay un momento de ritual indígena donde sin dogmas ni nada de esto tampoco, pero vivimos, nos damos la oportunidad
de conectarnos y de conectarnos con el mundo, con los sonidos, con la música. A veces es a través de las tamboras. Hemos elaborado maracas, pues son 300 niños haciendo una experiencia de ritual alrededor de la fogata. Bueno, experimentamos, pero sobre todo dialogamos, pensamos juntos, nos preguntamos juntos, soñamos de pronto también un proyecto, no sé si altruista, que quiere transformar el mundo, transformar el planeta, defender al otro, bueno, defender la diversidad, de todo, queremos hacer de todo. Creo que eso me parece lo más importante de la filosofía. Y la siguiente pregunta tiene esa orientación. ¿De qué manera la educación filosófica puede contribuir a la inclusión y a la diversidad en el entorno escolar? Ahí yo, sabes que he venido pensando que hablar de inclusión es ya excluyente, ¿no? O sea, es una discusión ahí como medio rara, porque realmente no hablaríamos de... Había un graffiti, voy a contar la anécdota, había un graffiti en la universidad, en la UPTC, que decía, si conociéramos la diversidad, jamás hablaríamos de inclusión, porque existimos, cohabitamos, vivimos, y somos tan iguales y tan diferentes y vivimos. O sea, no decía todo eso el graffiti, ¿no? Pero el graffiti decía esa, la primera parte, que si conociéramos la diversidad no existiría, no hablaríamos de inclusión. Entonces, claro, hay un rechazo, ya. Nosotros hacemos en los campamentos filosóficos como la materialización, donde nos reunimos todas las instituciones, donde hacemos experiencias espirales de pensamiento, es todo un campamento filosófico, ¿no? En este campamento hacemos unos acuerdos de convivencia, y yo creo que en estos acuerdos hemos visto cómo hay un rechazo rotundo a toda práctica de exclusión. Estamos muy atentos a rechazarlas. O sea, no hablamos de inclusión porque convivimos, nos respetamos, pero hay veces que toca discutirlo, que tenemos que pensarlo, esas cosas no se producen porque sí, no falta la burla, no falta la burla de las gafas, al gordito, al calvito, o sea, siempre hay, entonces inmediatamente hay una reacción que hace que pensemos al respecto. O sea, el campamento está muy atento, digamos que esa sería nuestra postura, más que hablar de lo incluyo porque es diferente, no, todos somos diferentes, todos tenemos particularidades diferentes, pero cohabitamos, compartimos, nos comprendemos, y de eso se trata la experiencia. O sea, no habría, vivimos una experiencia particular de investigación, que a propósito, este es el libro que salió resultado de la investigación, que se llama Infancia, Diversidad y Filosofía, Voces, Gritos y Reclamos, ¿no? Es una belleza, porque fue una experiencia con un grupo de niños y niñas jóvenes de la Escuela Taller de Boyacá, niños con condiciones especiales, con condiciones de discapacidad, especialmente cognitiva, de todo había, digamos, de diferentes condiciones. Y nadie apostaba por el proyecto, porque decían, pero si la filosofía es un ejercicio de pensamiento y ellos tienen problemas cognitivos, o sea, ¿cómo va a ser eso? Pero resulta que el problema no es la calidad, digamos, la cantidad, el problema es de la filosofía como un ejercicio de vida, un ejercicio de pensamiento. Y todos se preguntan, piensan, hicimos preguntas, digamos que conversaciones filosóficas existenciales. Por eso el título es ese, Voces, Gritos y Reclamos, porque el problema no es de ellos, de su discapacidad, sino el problema es nuestra discapacidad para comprenderlos. Entonces, para comprender la situación, para saber manejar la diferencia. Entonces, la diversidad tiene que ver con todo, y es un tema que continuamente estamos en discusión.
Es decir, somos parte de un todo, por lo tanto no tiene sentido que nos discriminemos. La filosofía de llevar a otras dimensiones de comprensión entre el ser humano y el mundo que compartimos todos. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede la filosofía ayudar a los niños a lograr una comprensión más profunda de sí mismos y de los demás? Bueno, voy a hacer una acotación primero sobre, cuando se habla de una perspectiva lúdica, no es, digamos que en el ámbito de lo recreativo, ¿sí? Sino en el ámbito de lo lúdico como un estado de bienestar, como un estado de sentirse bien, a gusto, de disfrutar las cosas. Claro, el estado lúdico no lo aseguramos porque cada quien se conecta con unas cosas y hay quien no le gusta y simplemente no es problema, pero es una condición especial de cada uno de los que participan o hacen parte de las experiencias filosóficas. No, pues ejemplos podría dar muchísimos, pero sobre todo que con el pasar del tiempo, los niños y las niñas, que la gran mayoría de las instituciones que hacen parte del proyecto son de escuelas rurales y nosotros vemos no sé si hablar de transformación, pero sí, ellos van transformando su vida en la medida que se animan a hablar, se animan a expresar sus pensamientos, se animan a cuestionar el mundo, a cuestionar la vida. Son niños, niñas que cuando uno se acerca a ellos de una vez, ¿de dónde vienes? ¿Por qué esto? ¿Para qué? Tú preguntas, o sea, es una cosa, y son niños de instituciones, como digo, rural, del campo, que sus características en algún momento eran tímidos y ahorita son los que más preguntan, los que más participan, los que no les avergüenza hablar. O sea, no se siente, porque es que esa es una de las dificultades en las instituciones educativas. Habla el maestro, los estudiantes callados. Entonces, Filosofía de Infancia busca animar muchísimo la expresión de las voces de los niños y las niñas. Las transformaciones tienen que ver también con chicos, chicas que ya hay muchos ya profesionales que profesionales y que siguen asistiendo, por ejemplo, a los campamentos filosóficos, que salieron de grado 11, se van a la universidad y quieren volver, pero ya como talleristas, como los que organizan y todo. Bueno, no sé si ayer justamente discutíamos si se necesitaba hacer una evaluación, ¿no? Nosotros hacemos un seguimiento, pero no nos preocupa eso. O sea, realmente esto no es de darle pues los libros, los resultados de la investigación, pero no se trata, que yo creo que es una de las grandes diferencias, es que esto no tiene una calificación, la experiencia no busca el desarrollo, la experiencia más bien, digamos que pretende la autonomía. O sea, descubrir que somos personas que podemos ser más libres, que podemos manifestarnos, y nosotros lo vivimos continuamente, pues en especial en los campamentos, ¿no? Nosotros como organizadores, pero los profesores lo viven continuamente en sus instituciones. O sea, es muy fascinante. Hay una pregunta que yo te quería hacer que está por fuera de las preguntas que habíamos escrito, y es importante inculcar en los adultos el concepto de no perder el niño interior, que es algo que la mayoría se ha discutido y que obviamente lo han negado de muchas formas, pero es necesario para la sociedad, recuperar ese niño interior, para recuperar la emoción de descubrir las cosas, ¿cierto? Claro. Bueno, nosotros hablamos un poco desde un concepto filosófico de venir de Gilles Deleuze, y claro, devenir infancia no es ser infantil, o sea, yo puedo, pero cuando hablamos de infancia, para nosotros es un estado, una manera de habitar el mundo, o sea, digamos que nosotros tenemos un concepto donde reconocemos la vitalidad, la potencia, el estado lúdico, el estado de creación, de pregunta, de asombro,
como ese caminar desacompasado que no centra en una sola cosa. Bueno, esa es la infancia. Y eso, habitar nosotros ese estado de infancia o devenir infancia en determinados momentos es cuando preguntamos, cuando nos asombramos, cuando somos creativos, cuando tenemos unas actitudes propias de la infancia, que claro, son inspiradas en los niños y en las niñas, pero es que hay niños que pierden su estado de infancia a los 9 años, están amamantando. Un niño que está vendiendo dulces en la esquina del semáforo ha perdido su infancia, está trabajando, ¿sí? Entonces, claro, yo creo que la pregunta es por todos los sentidos, por defender esa infancia. Defender esa infancia es defender sus voces, defender la creatividad, la pregunta, el asombro, en fin. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, pues yo no lo llamaría un niño interior, sino un estado de infancia que tenemos que dejar salir, tenemos que devenir en determinados momentos, que necesitamos de ello para habitar el mundo de otro modo, si no, yo diría que nos enloquecemos, porque si nos llenamos de preocupaciones, de trabajo, de todos, pero yo puedo habitar mi trabajo en un estado de infancia, en un estado de creación, puedo, bueno, creo que esa no tengo la respuesta cerrada porque creo que es algo que nos seguiremos preguntando. Generalmente cuando conectamos con nuestros profesionales o con los otros grupos de trabajo, nos gusta que nos cuenten esas experiencias que haya impactado socialmente, no solamente socialmente, sino a ti como profesional, que tú hayas dicho, yo por esto me volví profesional, esto es lo que a mí me inspira de la filosofía y lo viví en ese momento en el que hice, cuéntanos, ¿qué hiciste? Bueno, a mí yo creo que los proyectos son muchas experiencias, pero a mí la experiencia con la escuela taller me reafirmó mi interés por seguir estudiando y comprendiendo la filosofía como como una forma de habitar el mundo, la capacidad que tenemos de filosofar, de pensarnos y provocar, producir, pensar experiencias para vivir de manera filosófica. Me parece que esa experiencia me enseñó mucho. Entonces, que es posible y tiene que ver con la diversidad, tiene que ver no con las capacidades. Fíjate que no es con la habilidad de hacer razonamientos, no tiene nada que ver. Tiene que ver con pensar la vida, con preguntarnos por la manera en que habitamos el mundo. Esa experiencia me parece que es de las más lindas, estar con ellos. De eso ya hace, no sé, tal vez 10 años, sí, tal vez, pero tengo esas amistades construidas con ellos. Hablo con Dieguito, hablo con Mayori, los tengo en WhatsApp y a veces me llaman, me marcan. Y ha pasado el tiempo y profe, cuando nos vemos, me dicen, y es una belleza, porque no fue un trabajo de sacar un libro, de sacar una producción, sino fue un momento que transformó mi vida y que yo sé que para ellos también fue una transformación. ¿Sí? Que ya me llegó un mensaje de un saludo como en una radio por allá de un municipio que me felicitaba de cumpleaños y era Dieguito, un chico con una discapacidad, pero él me quiere muchísimo y me mandó un saludo por radio y me mandó el radio y me mandó la grabación y bueno, una cosa así bellísima. Entonces, esto no es una cuestión académica, no es una cuestión postiza, es una manera de vivir, o sea, es una manera de vivir. En la escuela taller asistíamos 1 o 2 veces a la semana, íbamos a hacer filosofía, o sea, a charlar con ellos, así como un tipo ágora, donde nos preguntábamos por el amor, por ejemplo, ¿por qué voces, gritos y reclamos? Porque ellos, el primer día que estuve yo, porque a mí la invitación me llega y me dicen, son niños que tienen problemas de comunicación y cómo le hacemos para estimularles la comunicación. Llego yo el primer día y hago algo de magia, charlamos y les pregunto, ¿de dónde eres? O sea, así cómo viven. Y ese primer día
todos hablaban y me contaban sus historias, pero lo triste de todo es que las prácticas de inclusión en la escuela eran más excluyentes. Todos, por eso es gritos y reclamos, porque ese primer día yo dije hay que cambiar este proyecto por cuáles problemas de comunicación. El problema es que no lo sabemos escuchar, el problema es que no les hemos dado la voz, el problema es que somos los que supuestamente normales analizamos a los que tienen problemas. No, mira, ese primer día fue como un baldado de agua fría que me sacó por completo. ¿Y cómo se logró pensar eso con un ejercicio filosófico? O sea, una experiencia filosofando la vida, filosofando lo que hacemos, o sea, preguntándonos y ellos, fue ustedes no me creerán, pero esa noche yo llegué a escribir y a los 3 días había salido un artículo, o sea, pero llegué así también con una explosión de cosas que dije, estamos mal, muy mal, aquí era como que venimos a estimularlos, venimos a trabajar, no, era un momento diferente ya, lo que pensé 2 días después. O sea, a la semana, 2 semanas de empezar a trabajar con ellos, los amaba profundamente. O sea, digo yo con todo el respeto, pero para mí era que voy a llevar esto, vamos a ver el último día, o sea, las últimas semanas desde la universidad, digamos que conseguimos recursos, nos fuimos de paseo para el Jaime Duque, niños que nunca habían salido así. Bueno, no, hicimos de todo. Y trabajamos, hicimos bolsas para un congreso de la maestría, aprendimos a bordar, vimos cine, hicimos talleres de arte, porque las expresiones de pensamiento no solamente son manifestaciones verbales, dibujamos, escribimos palabras, hicimos carteleras, bueno, muchísimas cosas, es un impacto lindo porque muchos de nosotros le tenemos miedo al encuentro con la filosofía porque lo vemos de otro nivel y hay muchos filósofos que lo consideran así, ¿no? Respetable, porque claro, es un área que requiere muchísimo estudio, pero una cosa es saber de filosofía y otro es vivir filosóficamente, o sea, vivir en la pregunta, entonces a mí ellos me enseñaron muchísimo y ahí es donde yo digo que ese es el estado de infancia, ellos habitan en un estado de infancia, así sean grandes, pero son jóvenes de cuerpos grandes, pero de mentes maravillosas. Y con ellos aprendimos muchísimo. Para mí fue de las experiencias más lindas. Tanto que hicimos un evento, vinieron de Brasil, de Argentina, de Bogotá, de diferentes universidades. Llamamos a especialistas en educación de diversidad. Bueno, aprendimos muchísimo, pero sobre todo aprendimos a respetarlos profundamente. Infancia y guerra, imágenes, tiempos y movimiento. Un libro para pensar la infancia desde condiciones difíciles de la guerra. La infancia, cómo se desenvuelve, pero lo interesante de este libro es que se piensa a través de discursos cinematográficos, es decir, a través del cine, de los documentales, a través de trabajos diferentes audiovisuales. Infancia, diversidad y filosofía, voces, gritos y reclamos, un libro para pensar la diversidad y la capacidad infinita que tienen los niños y las niñas con condiciones especiales, su capacidad para ser filósofos. Pensar de otro modo, herramientas filosóficas para investigar en educación. Es un estudio inspirador a partir de un autor que nos convoca, que es Michel Foucault, que nos hace pensar la filosofía como modo de vida y a pensar la vida como una obra de arte que podemos trabajar nosotros. Este libro me encanta. Lúdica e infancia, tejidos de pensamiento. Es un tema que me convoca muchísimo, que me inquieta porque
lo lúdico como un estado del ser, que podemos habitar el mundo en un estado de bienestar por el gusto de hacer las cosas, el estado propicio para filosofar, para aprender, para conocer, una manera, no necesariamente es la algarabía, no necesariamente es el juego, son muchas experiencias que nos producen estado lúdico. Lectura y escritura en la escuela, cuando nos preguntamos por formas y expresiones, maneras de hacer filosofía, la importancia de leer, la importancia de escribir, la escritura de sí como un ejercicio de pensamiento. Es un libro bellísimo. Esta es la colección Expresiones de Infancia, solo libros hechos por los niños y las niñas del departamento de Boyacá, niños colombianos que hacen filosofía. Tenemos 4 libros, editorial Nefi de Brasil, nos acompaña, son libros resultados de investigaciones hechas en los campamentos filosóficos. Infancia, Arte y Pensamiento es el último de los libros que tenemos del año 2024. Este libro, yo creo que esa es una de las cualidades, de las características que tiene la perspectiva de filosofía de infancia, y es que nos atrevemos a hacer filosofía con las artes, con la literatura, con el cine, con las artes plásticas, artes escénicas, con otras maneras de expresiones y filosofía. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente María Teresa tiene una experiencia súper amplia, así que en la caja de descripción vamos a dejar una pequeña bibliografía donde ustedes van a poder encontrar algunos links de interés, algunos de sus libros, a su CIVILAC, a otras cosas en las que ya han investigado, participado, y a la página de su semillero de investigación, de su grupo de investigación, para que le vayan y lo chismoseen. Si les gustó este video, si creen que la información es importante, no olviden compartirlo, porque en Psicofreedom creemos que la información y el conocimiento es de todos. No olviden suscribirse y compartirlo con todas las personas que ustedes conozcan. Nos despedimos. Bye there. Bye there.